nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Teman al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿No se vende un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes, hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera comenzar confesando que justamente la palabra del Señor y la realidad que vivimos en esta semana en el país, de una u otra manera me generan sentimientos encontrados e ideas que están allí como echando chispas porque se encuentran entre una y otra. Y tengo cierto hálito de, no sé qué es, si es tristeza, desolación, desilusión, y no quiero empañar la fiesta del Padre, de ningún modo. Pero la palabra de Dios hoy, a todos los que decimos ser creyentes, nos debe agitar, nos debe remover nuestra tranquilidad, debe zarandearnos un poco. La primera lectura está tomada del gran profeta Jeremías. Pensemos que Jeremías a los 20 años ya era profeta, era un muchacho. Ya estaba siendo perseguido porque sus palabras denunciaban la barbarie de su época, la insensatez también de los dirigentes de su época. También ya Jeremías a los solo 20 años era incómodo para una sociedad cabecidura, como dirían nuestros abuelos, de una sociedad indolente, enferma, con una debilidad en sus valores morales, diríamos con el alma, un pueblo con el alma enferma, llena de violencia, injusticias, de opresión incluso, de insensatez. Jeremías ya desde el Antiguo Testamento nos enseña algo que es fundamental para todos. Sé en quién he puesto mi confianza, en el Señor, mi guerrero,
que me defiende como un soldado. Y de esta manera, Jeremías, desde muy temprano hasta el final de su vida, que como todos los profetas del Antiguo Testamento muere asesinado, hasta el final de su vida, va a entender su vocación como una apuesta contra lo absurdo, contra las lógicas que dominan su tiempo y su contexto. Y va a entender que él es un factor de contraste y de contradicción, que muchas veces se va a quedar completamente solo, pero tiene su confianza puesta en Dios. Y así, solamente después el pueblo reconoce que le habían enviado un profeta al que no escucharon, un profeta al que despreciaron, un profeta del que se burlaron, del que dijeron que estaba loco, del que encerraron en las celdas no una sola vez, del que quisieron callar hasta que finalmente se deshicieron de él, como siempre, organizando las leyes para poder que ese crimen sea un crimen legal. Y eso nos lleva a la realidad de hoy, de lo que vive nuestra patria, que todavía parece ser que está en los tiempos de la patria boba, o de la patria tonta, o de la patria insensible, de la patria insensata, de la patria indolente. Y una de mis tristezas es que yo creí que con el tema de la pandemia, con el encerramiento en casa, con la oportunidad de tener un tiempo para valorar mejor la vida, la familia, el trabajo, el universo, la naturaleza, que 3 meses como que de un retiro espiritual global, colectivo, íbamos a tener un poquito más de lógica, si se quiere decir algo tan simple, un poquito más de sentido común, solidaridad con los demás. Pero el viernes que pasó me tiró esa ilusión por el piso. Seguimos siendo los mismos, y tal vez peores. ¿Por qué nos da miedo decir que muchos de nuestros políticos salieron durante estos 3 meses de cuarentena solamente a licitar contratos con sus amigos contratistas para seguirse echando el dinero al bolsillo y para favorecer y devolver favores a quienes los llevaron al poder y financiaron sus campañas? Eso lo sabemos todos. Pero la corrupción no solamente está allí, está en todo. En todo. Nos ha tocado a todos. Todos de una u otra manera somos corruptos. Hemos comido de esa torta, nos hemos untado de ese chocolate. Pensar que las grandes superficies no hicieron ningún descuento. Que la gente salió, muchos, a endeudarse. Yo no entiendo esa lógica de buscar un descuento, pero el descuento lo van a pagar con la cuota de crédito a 12, 24 meses. Pero en el colmo de la insensatez, y eso me parece también de algún modo corrupción, ¿cómo someter a la pobre gente sencilla, jóvenes, muchos de ellos, que trabajan en estos supermercados, en estas grandes superficies, cuidando un empleo, un salario mínimo, a tenerse que exponer a esa situación tan alta de contagios solamente para que la economía del país se reactive? Un cuentico que también es tan falso, tan hipócrita, porque ¿qué es la economía?
La economía no es solamente la utilidad. Yo me pregunto, y cuando dicen es que hay que reactivar la economía, yo digo, me pregunto, ¿la economía de quién? Porque la economía es mucho más complejo. La economía no es la economía de los bancos ni de las grandes empresas. La verdadera economía tiene que ver con todo. La verdadera economía cuida al planeta y tiene que cuidarlo, tiene que ser capaz de proteger los ríos, los páramos, las tierras fértiles. La verdadera economía tiene que cuidar a las personas. ¿De qué reactivación económica están hablando? Si la economía no está al servicio de los pueblos y de sus gentes, esa economía está viciada, está enferma, es ideológica, es interesada a unos pequeños gremios que hoy, una vez más, son los que se están enriqueciendo en medio de una tragedia social. Los bancos les inyectaron dinero y no lo están prestando. Les inyectaron dinero y si prestan, igual van a cobrar los intereses. Les inyectaron dinero y han puesto todas las trabas y no han dado un centavo, ni uno solo, para ayudar a la gente. Ni uno solo. Nuestra clase política cada semana nos da un espectáculo distinto. Un embajador con una finca que producía cocaína. Ahora resulta ser que la culpa es del pobre señor que cuidaba la finca, que al señor no lo han destituido, que podemos seguir como si nada pasara. Y yo aquí en Palmira conozco gente que se fue en bicicleta a hacer ejercicio y les pusieron una multa porque iban un kilómetro más allá de su casa. ¿Qué hipocresía es esta? A los templos, ahora que estamos en la fase de alistamiento, nos dicen, y lo haremos porque eso hay que hacerse. Tiene que hacerse. Cada vez que hay un servicio litúrgico hay que desinfectar el lugar. Pero pregunto, en medio de esta hipocresía, ¿de verdad ayer cada cuánto desinfectaron los centros comerciales? ¿Cada cuánto desinfectaron las tiendas de comercio? ¿De verdad? Los gimnasios están haciendo cuentas con que van a abrir en julio. Y les digo, creo que primero van a abrir los gimnasios que las iglesias. Porque en esta sociedad lo único que importa es el dinero. Y bien Jesús nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, y que cuando ponemos al dinero como el primer valor para determinar el resto de la vida se hace miserable. Pero nos da miedo. Ahora nos vienen con el cuento de la tragedia de uno de nuestros grandes políticos en las altas esferas, una tragedia familiar porque un hermanito hace mucho tiempo hizo algo que no debía hacer. Tragedia familiar la de los campesinos, que no tienen agua potable, que no tienen cómo sacar los productos que los han sudado de la tierra y que cuando se les vencen o no los pueden vender o los tienen que vender por nada. No les pueden dar educación, salud, una calidad de vida mínima a sus hijos, a su gente. Esas son tragedias familiares. Ahora resulta que la vida pública ya no es pública, que los personajes públicos no tienen deberes morales ni éticos con la ciudadanía que tiene el derecho de saber quiénes son para elegirlos o no. Ese es el precio de la vida pública. Pero quieren ser servidores públicos sin pagar la factura que eso implica. Y nosotros nos solidarizamos por su tragedia. De verdad. Pero más aún,
Corruptos podemos estar todos, incluso desde la fe. Y tal vez esto no guste mucho, pero hay que decirlo, al menos lo siento. Porque en verdad la pregunta que me hago es, ¿Jeremías entendía su vocación mirando la sociedad del mundo en el que estaba? ¿Cómo podemos vivir nosotros la fe desconectados del mundo en el que estamos? Y ahí es donde a mí me preocupa la fe. Una fe que en sus prácticas puede llevar a anestesiarnos, a alienarnos, a volvernos incluso más indolentes e insensibles. Hemos celebrado una cantidad de fiestas. El viernes pasado, justamente el día de la vergüenza, celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el patrono de nuestro querido país, de Colombia. Y sí, qué bonito celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Pero, ¿a qué nos lleva todo eso? A sentarnos, a arrodillarnos, rezar, pero aislarnos del mundo. Me preocupa que la fe termine siendo terapia, que la fe termine siendo un analgésico, que la fe termine siendo una anestesia que consumimos porque hace parte también del mercado y del consumo, para cantar aleluya, para decirle a Dios que nos bendiga, pero sin comprometernos con la realidad en la que estamos. Y cuando eso pasa, resulta que entonces esa fe está domesticada, y esa fe entonces no tiene mucho que ofrecerle al creyente ni a los que nos ven creer, porque ese es el punto. Creemos en Dios, pero no se traduce eso en compromisos de justicia, de honestidad, de transparencia, de solidaridad. ¿Cuántos de los que dicen creer, cuántos de los que hoy están en misa justamente, están apoyando todas estas prácticas, toda esta insensatez? Pero creemos en Dios, pero ya fui a misa, pero ya le recé al Sagrado Corazón de Jesús, ya le hice el rosario a la Santísima Virgen María. Esta fiesta dominical, que acojamos la palabra de Jesús que nos invita. ¿Recuerdan cómo comienza? No tengan miedo. No tengan miedo a quien puede matar el cuerpo, sino a quien puede matar el alma. Y el alma no la están matando, porque cuando veo lo que vi el viernes, descubro que tenemos el alma enferma, como país, como sociedad. Y cuando veo que hay insensatez en los dirigentes, me doy cuenta que sí, que nos están matando el alma. Cuando veo la insensatez de exponer a los más jóvenes, a las personas pobres por cuidar un trabajo, a lo que sea, porque ese es su trabajo, tenemos enferma el alma. Tenemos que llegar donde el Señor una vez más en este domingo, a pedirle a Él que nos sane, que nos ayude a liberarnos del miedo y de esa falta de compromiso por los demás. Que no nos dé miedo ser honestos, que no nos dé miedo decir la verdad, que no nos dé miedo proteger al más vulnerable, que no nos dé miedo denunciar al injusto, al corrupto, al mentiroso, al tramposo, al aprovechado, que no nos dé miedo confrontar al que con palabras aparece solamente por momentos
para beneficio propio, para engatusar, para envolver. Esta fiesta dominical que nos ha regalado esta voz del profeta Jeremías y esta invitación de nuestro Señor a no tener miedo, a redescubrir que valemos más que los gorriones, que las personas pobres merecen ser cuidadas. Y cuando digo pobres no estoy hablando de la pobreza económica o social, estoy hablando de los vulnerables, porque si hay algo que también nos dejó claro el viernes, es que muchos de los pobres que tenían trapitos rojos no necesitaban comida sino televisores. Que la pobreza está aquí, más que en el bolsillo, y que esa pobreza se traduce en insensatez, en falta de sentido común, en falta de amor propio y de respeto por los demás. Que en este día en el que celebramos y traemos a nuestra memoria a nuestros padres, a los que todavía nos acompañan y nos han dado siempre su ejemplo, su sudor, su manera de entender el mundo y de comprometerse con él, que nuestros padres nos sigan ayudando a redescubrir nuestra fe en el Señor. Quiero de verdad en este día no tirarme la fiesta del Padre. Quiero felicitarlos a todos. Sé por experiencia propia con mi padre de sus esfuerzos, del cariño y de cuánta falta nos hacen cuando no están, cuando están lejos, y de que sin ustedes no alcanzamos muchas de las cosas que hoy hemos logrado. Gracias por ser ese hombro en el que nos hemos apoyado, por ser ese esfuerzo que nos ha permitido hoy ser quienes somos. Dios les bendiga, papás, por toda esa entrega, esa alegría, ese esfuerzo y ese amor con el cual también ustedes han entretejido sus familias, sus hogares, sus sueños y sus proyectos. Que Dios los siga bendiciendo, los siga acompañando en esta bellísima labor y que San José, el modelo de padre, siga acompañándoles, y recuerden que ninguno de sus esfuerzos será en vano, que cada uno de sus esfuerzos dará su fruto a su tiempo. Que así sea.